Bueno, May, hablemos un poco de adopción entonces. ¿Está más naturalizada hoy la adopción? ¿Es más fácil de tratar el tema? Sí, me parece que hay mucha más información, que es un tema que se habla en todos los medios, permanentemente salen historias en internet o en la tele, y creo que está más en lo cotidiano de cualquier persona. Tanto de los grandes como de los chicos. Sí, me parece que sí. ¿Cómo notás que incide justamente en los chicos? Digo, no puntualmente en los que estén esperando una familia o los que ya sean adoptados, sino incluso en el contexto, en el contorno, en el entorno de esos chicos. Em, O sea, cómo los... Viste que antes por ahí el ser adoptado mm, era hasta un motivo de bullying en algún caso. sí, Incluso entre hermanos, el decirte vos sí, sos adoptado, sí, sí, tal cual, ¿no? sí. Bueno, hoy eso sigue de la misma manera o ha evolucionado, No, hemos creo que ha evolucionado. evolucionado muchísimo. Me parece que todos los nuevos derechos de los niños, que hoy gracias a la ESI se ve en las escuelas y lo pueden ver todos desde chiquitos, son cuestiones que hacen que estas cuestiones estén mucho más naturalizadas y sea mucho más respetado esto, ¿no? Y no sea motivo de burla, si se quiere. Claro. Y en ese aspecto, ¿cómo es trabajar con chicos que estén esperando una familia, con chicos que estén en adopción? El Hogar Mi Casita, contémoslo de paso, es la única institución de Bolívar que Mm, tiene esas características, ¿no? Que puede tener chicos que puedan ser dados en adopción. sí. El hogar de mi casita lo que tiene son niños que primero están dentro de una medida de abrigo. En una primera instancia, esto para todos los niños y niñas que entran en el sistema de protección, se trabaja con el grupo familiar para que puedan regresar con sus Claro. referentes afectivos. Si no es madre, padre, puede ser algún tío, algún abuelo, algún referente de la comunidad. Siempre la última instancia es la adoptabilidad, ¿no? Y trabajar con los niños y las niñas es un proceso, porque en realidad no está el deseo de ellos muchas veces, en la mayoría de las veces, ¿no? De ser adoptados. De ser Claro. adoptados. O sea, te diría que en nuestros casos, por ejemplo, el 99% quería volver con su grupo familiar. Entonces es un proceso muy largo poder primero hacer ese duelo cuando se corte ese vínculo y después empezar a instaurar esta idea de la familia, ¿no? Porque en realidad la adopción está pensada para brindar a los niños una familia, el derecho de los niños a vivir en familia. Si bien en Argentina el paradigma está como un poco visto al revés, que es como brindar hijos A a una madres, familia, es padres verdad, sí. que no pueden tener, la idea principal, el eje es a garantizar el derecho a los niños a vivir en familia. Y ahí los plazos están dados por una cuestión definida, digo, no sé, son meses, no sé, Sí, 6 meses, sí, o es según cada caso. no, la medida de abrigo dura 6 meses. Es Uh el -huh. tiempo que se tiene para trabajar con los referentes familiares. Después, si no se logran los objetivos, se pide el estado de adaptabilidad, pero eso lo dictamina un juez. Muchas veces los tiempos son mucho más largos, Claro. la mayoría de las veces, porque bueno, las familias muchas veces apelan esa decisión, entonces son cuestiones judiciales que llevan más tiempo. eh, Pienso que también el proceso puede ser más largo por ahí, ¿no? Digo, capaz que en 6 meses una familia no cambia tanto como no, para darle condiciones de abrigo a un niño que por algo lo sacaron de esa familia. exactamente. En realidad, como decía, hay cuestiones muy estructurales que muchas veces llevan mucho más tiempo y no tienen que ver con el no deseo de esa familia de poder ahijar a esos hijos, ¿no? A veces no se puede y el tiempo es corto. Y muchas veces no se puede porque realmente son personas que no pueden cuidar y garantizar los derechos de sus hijos. Eh, ¿Ahí se toma en cuenta también el factor económico o es no, solamente condiciones de salud? no. La ley nueva, la ley anterior sí, Uh -huh. te tenía en cuenta las cuestiones de pobreza y demás. Con la nueva ley, de que es el sistema de promoción y protección de los derechos del niño, dice claramente que nunca puede ser un motivo la falta de recursos económicos. Si fuese ese un motivo, el Estado tiene que garantizar que esos recursos Claro. estén. O sea, los motivos son más que nada negligencia, situaciones de violencia, situaciones de abuso, eh, principalmente esos.
te llevo un poco a la experiencia personal. Eh, ¿Cómo es para vos, para ustedes, para todo el equipo del hogar, transitar esos momentos en los que por ahí una familia queda en condiciones de desprenderse de un hijo incluso sin quererlo, contra su voluntad, podría decir? Y hay distintas situaciones, hemos vivido distintas situaciones. Yo hace 7 años que estoy acá y bueno, cada situación es distinta y particular. Muchas veces realmente ves que no hay un deseo de maternar o paternar, entonces Eso es más simple, es calculo, para ustedes. simple y mucho más sencillo, y muchas veces está el deseo, a pesar de no poder hacerlo, y se generan situaciones obviamente muy conflictivas, eh, para con nosotras, para el hogar y por supuesto para los niños Claro, principalmente. claro. Eh, ¿Cómo abordan o cómo transitan los chicos generalmente toda esa situación? ¿Se trata de mantenerlos un poco ajenos a lo que va pasando? No, por el contrario. Ujú. En realidad ellos, por supuesto que transitan su paso por el hogar muchas veces con mucha angustia, principalmente de la incertidumbre de lo que va a pasar. De no saber si van a volver. El deseo, como te digo, siempre, o la mayoría de los casos de ellos, es volver con su familia. Entonces, están expectantes a que eso suceda, y cuando el tiempo pasa y ven que no está pasando lo que debería pasar y que muchas veces sus madres o sus padres no responden de la manera que deberían responder, genera mucha angustia, mucha tristeza realmente. ¿Cómo es comunicarle a un chico que está en condiciones de adoptabilidad, que ya pasó el tiempo, digamos, de que pudiese volver con su familia? Sí, en realidad, como te digo, todo es un proceso, no es que en un Claro, no es de un día momento, para el otro. claro, uno dice, de repente vas a estar, no te ves más con tu familia y entrar en esta adoptabilidad. Se va trabajando con ellos todo el tiempo, de acuerdo a la edad y de lo que uno puede, de la forma en que pueden entenderlo, hacia dónde va el trabajo, ¿no? Eh, o sea, esto no está pasando, esto no se está cumpliendo. ¿Eso eh, lo van conversando con lo ellos? vamos conversando con ellos, la mayoría tiene su espacio terapéutico, que es Claro. fundamental, donde las psicólogas son las principales encargadas de empezar a instaurar esta idea de la adoptabilidad, de la familia o sea, con los cuidados Ujú. correspondientes, también que puedan problematizar todo lo que sucedía en su grupo familiar, que eso obviamente lleva mucho tiempo y también depende de las edades, ¿no? Claro. Un niño pequeño es más difícil que pueda ver esas cuestiones. Mirá vos, o sea, yo pensé que por ahí, en el caso de un niño más chico, eran más, lo tomaban mejor, digamos, más fácilmente. No, 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 no. O no, sea, como te digo, cada caso es particular, pero a los más chicos, a las nenas más chicas, siempre les cuesta más ver que lo que estaba pasando no estaba bueno, no claro, estaba bien. claro. Identificar el por qué Exacto, lo sacaron de su familia. exacto. ¿Quién toma la decisión final de decir este chico está en condición de adoptabilidad? El Un juez de juez. familia, sí. Ujú. Y ese juez va siguiendo la causa, digamos, Sí, permanentemente, tiene sí, un... sí. El juez durante toda la medida de abrigo tiene participación, o sea, inclusive todas las personas que trabajamos en el hogar, el servicio local, las psicólogas, las escuelas, todo permanentemente estaban informando, digamos, a ese expediente donde el juez se supone tiene que estar viendo todo lo que Claro. va pasando. ¿Tiene vuelta atrás una medida así? Cuando dictan la adoptabilidad, no. No. Tuvimos un caso donde se apeló y la Cámara de Apelaciones no estuvo de acuerdo con el juez de familia. Estuvimos muchísimo tiempo y la verdad que se perdió mucho tiempo. Después finalmente las nenas eran 4 hermanitas, entraron en estado de adoptabilidad, pero fue mucho el tiempo perdido en el medio. Claro. 7 años me decías que hace que estás acá Sí, en el hogar de mi casita. ¿Cuántos chicos o chicas han sido adoptados que han pasado por acá por el hogar? desde que estoy yo más o menos 8 o 9. Antes ¿Y, hubo otras adopciones. y cómo son generalmente esas adopciones? Obviamente me imagino que no todo será color de rosa, tendrá sus cosas, Sí, pero hay un periodo también de transición en el cual sí. se van conociendo con la nueva familia. ¿Cómo funciona? ¿Alguno puede darse la situación de que vuelva al hogar después de haber sido adoptado? ¿Cómo es? En las adopciones que participé no sucedió, pero sí ha sucedido.
esto de que regresen. Nosotros la forma que tenemos, supongo que lo harán en todas partes, pero bueno, que encontramos y que me parece que es la adecuada, por lo menos no ha funcionado, es respetar el tiempo de los niños, Claro. digamos, ¿no? Entendible que muchas veces la familia tiene como deseo de que todo suceda rápido y la mayoría, en realidad siempre las adopciones han sido fuera de Bolívar. Entonces, bueno, esto de tener que viajar y vincularse, obviamente que es, si se quiere, es costoso económicamente, eh, lleva Y mucho también tiempo, genera un cambio, digo, que ya no va solamente en la familia, sino hasta en los compañeros de la escuela, en todo. Lo que todo. pasa, en realidad, la idea siempre es que permanezcan en el mismo lugar, pero en una ciudad tan pequeña como Te Bolívar, iba a preguntar eso, claro, si es preferible que los adopte gente de afuera. sí, porque acá se cruzan permanentemente con sus familias, Claro. digamos. Entonces es muy difícil lograr, viste, como ese corte y volver a empezar eh, otra parte de su historia, de Sí. su vida. ¿Cómo es la diferencia entre los chicos chiquitos, que de algún modo son los más codiciados a la Mm. hora de que una familia decide adoptar, y los chicos que por ahí ya son un poco más grandes? ¿Cuál es por ahí la edad en la que se produce ese quiebre de ser más o menos requeridos? Mm. Lamentablemente hay que decirlo de esa Sí, manera. sí. Mira, estuve mirando, viste, un poco las estadísticas no de este año, porque la verdad que como no tenemos nosotros en este momento niños con el estado de adoptabilidad, no las sabía. Ujú. Igual más o menos siempre son las mismas. Y el 80% de las familias tienen una disponibilidad adoptiva de hasta 5 años. Claro. El 80%. A partir de los 10 años solamente el 1%, 1,2%. Sí, sí, sí. O sea, Eh, 12 de cada 1000. Imposible. Vos imaginate que hay 2.200 niños más o menos en estado de adoptabilidad y 1.600 familias, 1.600 adoptantes. Pero bueno, claramente nunca, Esos niños de todas las edades me estás hablando. sí, de todas las edades, Claro. en todo el país, ¿no? Porque Sí. el registro es nacional. Pero es sumamente difícil, porque en realidad, como te digo, vos fíjate todo el tiempo que demora un niño de entrar a estado de adoptabilidad. A lo mejor cuando ingresa al hogar tienen 3, 4 años, y capaz que pasan 2 años, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, sí. Entonces ya tiene 6 y ya sus posibilidades son mucho menos. Bajan, claro. Ni hablar cuando son adolescentes. 0,1%, 0,2% tiene disponibilidad adoptiva a partir de 13, 14 años. Claro. Entonces te va quedando un embudo donde los adolescentes permanecen en los hogares hasta que cumplen la mayoría de edad y muchas veces terminan volviendo a los lugares donde se los quiso proteger. Claro, porque hay un tema que también el hogar es hogar hasta los 18. Sí, en realidad ahora no es, No es tan taxativo. no. Con esta nueva reforma, ellos pueden permanecer en los hogares mientras estudien o trabajen, pero ya pasa a ser una decisión de ellos. Claro, claro. Y no quieren quedarse, la mayoría de las veces. Porque, bueno, claramente vivir en un hogar no es gratuito, el paso por un hogar no es gratuito, por más que el hogar sea lo mejor posible y que se trabaje de la mejor manera posible, esto de compartir siempre con un otro, de que viste, Sí, van sí. entrando niños, salen niños, vuelven otros, hay chiquitos, hay grandes. Nos pasó, hace poco tuvimos una adolescente que estuvo durante muchos años, acá 6 años, cumplió 18 y se fue. Claro. Hicimos todo lo posible para que no, que por lo menos termine la escuela y volvió al lugar donde se la quiso cuidar, digamos. ¿Y eso cómo lo viven ustedes? O sea, ¿les genera un poquito de tipo de frustración? Sí, 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 por supuesto. Sí, frustración, tristeza. Si bien uno intenta seguir estando en la vida de ella, digamos, en este caso, que siempre estamos en contacto, que siempre que necesita algo nos pide o nos tiene en cuenta. Pero bueno, a veces hemos querido otra cosa para ella. Claro. ¿Cómo es en el caso de que una familia de Bolívar
quiera adoptar, digamos. O sea, el hogar, me imagino, no recibe solicitudes, No, sino que no, tiene que no. pasar por intermedio sí o sí de Del la justicia. juzgado, sí, sí. Se hace la inscripción en el juzgado de familia, en el juzgado de familia del lugar donde vivís, digamos, Ujú. que en nuestro caso es en Olavarría. Ajá, Se hace la inscripción ahí, después se hacen evaluaciones, te hacen una entrevista al equipo técnico, que hay una psicóloga, una psiquiatra. La realidad es que el proceso es sumamente ágil, digamos. El problema no está en lo administrativo, si se quiere, en la burocracia, porque hay como un imaginario social de que sí, es de que es re dificilísimo difícil, adoptar. Es dificilísimo adoptar un bebé claro. o un niño de 2 Pero años. es una cuestión de oferta y demanda, Exactamente. claro, Exactamente. Porque vos te anotás hoy para un niño de 10 años, mañana te aseguro que te estás empezando la vinculación. claro, Y ni claro. hablar de hermanos, y ni hablar de niños con discapacidad. Bueno, ese es otro tema, claro. La discapacidad, bueno, acá no sé si han tenido o no casos, eh, pero digo, debe ser más o menos parecido a los chicos de 15, 16 Sí, años, ¿no? Debe sí, ser muy sí, bajo el sí. porcentaje Muy de... bajito el porcentaje, muy bajito. Inclusive en las entrevistas porque cuando se empieza a seleccionar las familias, nosotros participamos de las entrevistas porque también somos las personas que conocemos a los niños, entonces ver, viste, el perfil, si más o menos, no sé, no sé si compatible la palabra, pero bueno, hay cuestiones que uno tiene en cuenta a la Sí, hora de tipo la... machear, como se dice ahora. Claro, exacto. Claro, sí, Y bueno, y todo el mundo pregunta, ¿toma alguna medicación psiquiátrica? No, mi límite es tal cosa, yo tomo medicación psiquiátrica, no. Y bueno, y muchas veces esta cuestión de la medicación psiquiátrica tiene que ver también con poner como una curita, ¿no?, al padecimiento. Y no por eso son personas que tengan una problemática, claro. digo, ¿no?, una enfermedad de salud mental, pero vienen con una historia muy dura que a veces para un niño es muy difícil poder Procesar y... procesarla y salir adelante como si nada pasara. Yo siempre pienso esto, si uno se pudiera poner en los zapatos de ellos, ¿no? Porque es tremendo, de repente no estamos con tu familia, vivís en un hogar, por mejores condiciones que tenga el hogar y por mejores personas que te estén cuidando, en el mejor de los casos, porque después hay situaciones donde esto no sucede, Sí. no estás en una casa, no estás en una familia. Y a la vez ver que las personas, tu papá, tu mamá, que vos amás y ves que no sucede lo que tiene que suceder y que no hacen lo que tienen que hacer, y la incertidumbre de no saber hasta cuándo o qué va a pasar, o sea, realmente no es gratuito. Pasa también a veces que los padres o los hijos, digamos, comprendan el hecho de que a lo mejor el paso por el hogar es lo mejor. Sí, sí, Sí. O sí, muchas veces. sea, Sí, hay familias que terminan agradecidas, digamos, familias, digo, sí, de los chicos que, familias originales, por decirlo de algún sí, modo, que sí. terminan agradecidas al hogar. Sí, sobre todo cuando los niños vuelven con ellos, digamos, ¿no? Claro, Eh, si no, supongo que no. Pero muchas veces sí, porque a veces hay situaciones que necesitan, viste, ayuda, porque no todo el mundo tiene la capacidad de maternar o paternar de una manera adecuada. Mucha gente considera que un golpe está bien, porque así lo criaron y sí. no puede problematizarlo, y bueno, y ese golpe a veces es todos los días, entonces poder trabajar esas cuestiones muchas veces suceden esas cosas, que uno trabaja ciertas cuestiones y no te digo nosotros acá, pero en los espacios terapéuticos y demás, y se puede revertir la situación. Y en realidad es lo que todos deseamos cuando un niño ingresa acá, ¿no? Sí, Eh, entiendo que cuando ingresa acá nadie está queriendo en realidad que lo no, por adopten, supuesto, sino que pueda volver con su familia. por supuesto. Hablemos un poco del hogar mi casita. ¿Cuánta gente trabaja? En el hogar trabajan A en grandes este rasgos. momento, sí, ¿no? Son 3 cuidadoras que cumplen horarios de 8 horas cada una, y una franquera. Ujú. Y después, Más ustedes. sí, yo que soy trabajadora social y mi compañera que es acompañante terapéutica y maestra especial. Y
¿Es difícil sostener un hogar de estas características hoy por hoy? O hay un acompañamiento del Estado que es permanente? ¿O cómo? No, Está bien que tienen parte del legado de Barneche, que entiendo que para el sí, hogar debe ser muy importante, pero sí, no, más es allá de eso, muy difícil porque en realidad, por suerte, nosotras estamos todas, trabajamos en blanco, con lo que corresponde que nos tienen que pagar, digamos, de acuerdo al gremio que tenemos, que es UTEDIC, y realmente los sueldos han aumentado un 1000% a lo que es el ingreso del hogar, digamos, ¿no? claro, Eh, las ayudas del Estado, sí, por cada niño que ingresa acá, nosotros tenemos una beca que viene de Nación, que es a todos los hogares, digamos, del país, bueno, los que están conveniados, que cubre las necesidades del niño, supongo. que se supone que es para eso, mucho se utiliza obviamente para los sueldos, pero no da abasto el hogar. Claro, claro. ¿Hay que tener algo particular para trabajar en esto? ¿Te tiene que gustar algo puntual para trabajar en esto? Sí, sí, yo creo que No es para sí. cualquiera. No, no, no es para cualquiera. No, ¿Y se hace el cuero un poco más duro? no, por el contrario. No. No, no. Yo hace unos 15 años que soy trabajadora social y vos me decís, te fuiste como eso, ¿no? Endureciendo, no, por el contrario. O sea, yo quiero que cada niño crezca con todos sus derechos garantizados. No me da igual. Me angustio, me da bronca, y eso me motiva todos los días a levantarme y decir, no, esto tiene que cambiar, esto lo tenemos que lograr, o sea, y seguir, ¿no? Yo creo que el día que en realidad, viste, como que te da igual o te puedas ir a dormir sabiendo que podías hacer otra cosa y no lo hiciste, y ya no tenés que laburar en esto. Dedícate a otra cosa. Sí. May, gracias. No, a vos, Santi.